Hola amigos, soy Ana Gaby Padilla y este es el episodio 14 de Corazón en Conexión. Vamos a estar hablando de todo lo que nos va a suceder en estos 13 días con la energía de la onda encantada del viento. Esta onda encantada es muy importante porque nos lleva al camino del corazón que muchas veces hemos perdido. Y entonces hay que recordar qué es lo que quiere nuestro corazón para llevarnos a estar en nuestro mayor bienestar y nuestra tranquilidad. Espero que les guste. Escúchenme. Corazón en Conexión es un proyecto para compartir las experiencias que nos están llevando todos los días a ser parte del proceso creativo del universo. Si bien es cierto que las respuestas nunca han sido las esperadas, sí nos han llevado a la confianza de saber que existe una sabiduría superior a la realidad que vemos, sentimos y pensamos, que acomoda todo en perfecta armonía para vivir libremente. Escúchanos, desconecta tu mente. Bueno, pues ya estamos de regreso y entonces sí vamos a entrar de lleno a esta onda encantada del viento. El viento, pues, es la comunicación con el espíritu. Son también las conexiones profundas. Y entonces el propósito es precisamente comunicarnos. Pero además de comunicarnos también es escuchar, porque la comunicación es hablar y escuchar. Bueno, creo que en estos tiempos nos hace muchísima falta las dos cosas, saber hablar y saber escuchar. Pero es importantísimo sobre todo escuchar a las señales o verlas, ¿no? Observar las señales y también escuchar lo que nos dice esa voz interna que nos habla súper despacito y bonito y nos dice, no vayas por acá, vete por acá. Es también un poco lo que llamamos intuición. Nosotros desde pequeños, o más bien desde que nacemos, traemos con nosotros un propósito en esta vida. Y entonces tenemos que cumplirla. Pero muchas veces por las creencias que nos van estorbando, que nos vamos formando, resulta que se nos olvida. Entonces, nosotros vamos a estar recordando en estos 13 días, por eso hay que estar muy conscientes, eso que venimos a hacer. Simplemente, de repente, es como cuando tenemos una inquietud, estamos inquietos y no sabemos qué nos pasa. Pues muchas veces tiene que ver con esto, porque ya nuestro corazón nos está diciendo, no vayas por ahí, no vayas por ahí, y nosotros seguimos aferrados a muchas cosas que ya no son para nosotros, que ya no nos gustan, que no nos sirven y sobre todo que nos molestan y que ya no queremos estar ahí. Entonces, estos 13 días pongan mucha atención porque este viento nos va a hablar despacito y muy sutil para recordar nuestro propósito de espiritual o nuestro propósito del alma. También recuerden que estos 13 días tenemos un desafío, como todos los demás. Y este desafío está en que escuches más la voz interior que la voz de la mente. Recuerden que nosotros en el paso de la vida vamos haciéndonos creencias que están ancladas profundamente. Entonces hay que escarbar un poco para sacarlas a la luz, traerlas al presente y luego que las vemos decir, ya sé de dónde vienes, pero yo ya no te necesito. Porque puedo hacer otras creencias nuevas simplemente si abro mi mente. O sea, si estoy abierta y veo todo el panorama y veo qué es cierto y qué no. Y entonces podemos ahí saber que la mente solamente nos propone pensamientos conocidos. Ese es el propósito realmente de nuestra mente. Y la única manera de cambiarlos es experimentando nuevas cosas. Entonces, eso también recordémonos. Si ya estamos transitando por un mismo camino, ahí entra toda nuestra creatividad para voltear a otro lado y tener nuevas experiencias y hacernos un segundo piso en nuestros pensamientos. Entonces, recuerden, el desafío va a ser hacerle caso a la intuición más que a los pensamientos limitantes. También es muy importante descubrir esos pensamientos como ideas que vienen desde el espíritu. ¿Esto qué significa? Es como cuando tenemos una corazonada, es como cuando tenemos una intuición de no ir para acá. Así vienen esos nuevos pensamientos porque sí están conectados con el espíritu, no con las ideas que tenemos o los pensamientos limitantes que ya les digo que estos son los que nos anclan y no nos dejan avanzar hacia donde quiere nuestro corazón. Entonces, tomemos nota porque además, ¿saben qué? Descubrimos las herramientas que tenemos nosotros mismos para ir cada vez más en armonía y más en amor
hacia el mundo, ¿no? Y hacia nosotros mismos, o sea, para que seamos más felices y estemos en bienestar. Recordemos que nosotros ya nos hicimos una perspectiva del mundo. Ya, gracias a todas nuestras vivencias y experiencias, ya tenemos una visión y una percepción del mundo. Hay que estar abiertos a tener otra percepción. Muchas veces el instinto nos ayuda precisamente a que cuando percibimos una cosa como según nosotros creemos que es, nuestro instinto muchas veces nos salva de ello. Entonces es bien importante que estemos alertas para saber que cómo hay que cambiar esa percepción, porque también tiene que ver con nuestro cuerpo, es sentir, esto me causa placer, esto no, esto me gusta, siento bien, o esto no me gusta y ya no siento bien. Entonces, por eso muchas veces ese instinto es el que nos salva, porque es como lo primario, lo primero que sentimos. Entonces, muchas veces haciéndole caso a esto, nos puede ayudar precisamente a quitarnos de donde ya no nos gusta. Y en el caso de lo que queremos realmente o de lo que nos dicta nuestro corazón, como decimos, es cuando creemos que vamos hacia un buen lugar y todo lo que nos presenta la vida es molesto, es de miedo, entonces pues, hay que retirarnos y solamente es como meditarlo y de ahí decir, no, esto ya no es para mí, bye. Escuchar a nuestro poder interior, a ese poder que tenemos, nos ayuda a dejar ir todo lo que ya no queremos. Entonces, hay unos ciclos que te han estado impidiendo esa conexión. ¿Por qué? Porque son repetitivos. A mí me pasó. O sea, si tú te dejas guiar solo por tu mente y empiezas a machetearte por el lado de la víctima, por el lado del dolor, del miedo, resulta que no te deja avanzar y sigues como en un círculo vicioso. Hay personas que siguen ahí por muchísimos años. Entonces, no hay como liberarte de estas cosas que ya no son necesarias en tu vida y no te han permitido avanzar hacia el amor, hacia el bienestar común. Y entonces es súper importante darnos cuenta para dejar ir y dejar morir todas las creencias que nos tienen limitados y no nos permiten la expansión de nuestro ser personal. Recordemos que todo en la vida tiene un equilibrio y un balance. Entonces, cuando nos deshacemos de todo lo que ya no nos sirve, podemos llegar a tener un equilibrio. O sea, recuerden que en todo hay una dualidad. La única manera de observar un polo es viendo el otro. Entonces, la naturaleza y todos los ciclos de la vida siempre tienen un balance. Entonces, estar pendientes de doy, pero ¿qué recibo? Ahora, cuando somos conscientes de ello, de todos modos vamos a recibir. Y entonces, si nosotros pensamos, o nuestra creencia es que haciendo lo que me gusta, no voy a lograr tener un resultado, en primera, el resultado nunca va a ser como el que estamos esperando. Y en segunda, sí lo tiene. Entonces, hay que seguirle porque la naturaleza siempre da y recibe. O sea, lo que es como lo que estamos viendo un poco. Si nosotros le damos a la naturaleza cosas buenas, la naturaleza también nos da lo mismo. Pero si nosotros estamos acabando con ella, también recibimos lo mismo. Entonces, es así en nuestra vida misma, porque pues nosotros somos naturaleza, nosotros somos igual partícipes de ella. Entonces, cada vez que demos o que hagamos algo por nosotros para llegar a ese camino al corazón, seguro tendrá algún resultado en ese mismo camino. Fíjense que otra de las cosas súper importantes es que cada vez que escuchamos a nuestra voz interna, esa que nos habla quedito, despacito, nos habla sutil muchas veces, o creemos en Dios, o creemos en el universo, en las energías, siempre cuando escuchamos esas voces grandes, nos hacen mover nuestra creatividad, nos hacen crear cosas que muchas veces no tienen que ver con nuestro entendimiento. Es muy importante saber que siempre que haya esa conexión, nosotros nos podemos expandir muchísimo y ofrecerle al mundo esa parte que somos, que muchas veces no la queremos explotar porque nos han dicho que no sirve. Entonces es padrísimo quitarnos precisamente todas esas creencias y utilizar nuestra creatividad en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso, por ejemplo, siempre genera nuevos pensamientos. Porque si nosotros, por ejemplo, hasta cuando hacemos, por ejemplo, un pastel, vamos a hacer un pastel y le metemos de nuestra cosecha y vemos un resultado y vemos que nos salió rico, a veces
igual y no puede salir rico, ¿no? No siempre, pero experimentando eso podemos saber cómo llegar a un resultado padre y que nos satisfaga, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es importante esa parte de expandir nuestra creatividad y ser creativos en todos los ámbitos de nuestra vida. Verán que tiene resultados dos súper amorosos para todos. Ya también estuvimos hablando de las emociones en la trecena anterior y ellas yo digo que son el termómetro que siempre nos comunica algo de nosotros. Y en este momento nos van a decir si vamos por buen camino. Por ejemplo, si nosotros de repente sentimos que nos estamos enojando, pues quiere decir que ese camino no es el adecuado para nosotros. Si tenemos un trabajo que no nos gusta y todos los días llegamos con cara de flojera y nos enojamos con todos los que están en nuestro entorno, muchas veces tiene que ver porque ya no queremos estar ahí. Claro, no siempre podemos cambiar de trabajo, pero sí podemos tener una actitud diferente hacia eso que tenemos enfrente. Entonces, las emociones sí son un termómetro importantísimo para saber si vamos por el camino del corazón. Y yo siempre creo que es más un camino de tranquilidad y paz que un camino de felicidad. Porque la felicidad a veces es solo por momentos, ¿no? En situaciones que estamos contentos, felices, pero no la podemos permanecer, no podemos permanecer así para siempre. Entonces, más bien no importa, aunque estemos enojados, aunque sintamos tristeza o felicidad, es solo por un momento. Pero en cambio, si sentimos tranquilidad y paz, quiere decir que vamos en pos del camino del espíritu. Recordemos que las mejores intenciones son las que vienen desde el corazón. Y además son las que nos hacen unirnos a la energía universal y tal vez, lo más probable, es como se dice, que todo confabula a nuestro favor para lograrlo. Entonces nosotros si tenemos esa intención y le ponemos además todo nuestro amor, seguramente lo lograremos manifestar. Entonces es muy importante desde dónde intencionamos. Además, porque no tenemos una expectativa exacta, vamos a ponerle. O sea, sí queremos tener siempre un resultado obviamente padre, ¿no? O que nos guste. Pero si nosotros nos olvidamos de ese resultado y más bien tenemos esa intención desde el fondo de nuestro corazón, todo nos va a encaminar a ese punto donde iremos hacia nuestro mayor bien y hacia además el bien de todos, porque es muy importante eso. Seguramente encontraremos a los compañeros de vida que nos ayudan a realizarlo y nos sentiremos de verdad con muchísima paz interna. Escuchar la voz del espíritu también nos va a permitir a pasar a los siguientes niveles del juego de la vida. ¿Qué es esto? O sea, nosotros, gracias a lo que experimentamos y escuchamos de esta voz interna que nos habla, vamos a poder caminar con la experiencia en la mano, pero es importante que no le pongamos como una definición o un pensamiento limitante o una creencia que ya tenemos. Por eso es importante tomar el juego de la vida como cuando éramos niños. Entonces, ¿qué significa? Pues ya me pasó esto y cómo lo voy a canalizar para empezar a decidir nuevas cosas o cómo voy a hacerle cuando ya me pasó algo para estar en armonía y en equilibrio. Pues simplemente solo vamos a tener que observar, ver qué mensajes ocultos hay en esa situación y entonces las siguientes decisiones que tomemos seguramente serán muchísimo más fáciles. Y entonces estamos jugando bien el juego, porque a esta vida solo venimos a disfrutar, a ser felices, y volvemos a lo mismo con el término ser felices, pero al menos estar tranquilos y sabiendo que hasta hoy podemos estar en paz con nosotros y además transmitirla hacia el mundo. También tenemos que liberarnos de todos esos pensamientos que no te dejan escuchar a tu sabiduría interior. Nosotros de por sí tenemos una sabiduría interior que también tiene que ver con la intuición y con el instinto. Entonces, muchas veces, si dejamos de escucharla, entonces nos vamos por un camino que a veces también es el del corazón, pero como más largo o con más obstáculos. Entonces, escuchar esa sabiduría interior nos va a permitir siempre ir hacia el camino de nuestro corazón, a lo que quiere nuestro corazón y lo que nos da tranquilidad, bienestar. Nosotros tenemos también el libre albedrío para decidirlo. Y también tiene que ver con nosotros. Tenemos la libertad de ser y hacer lo que nosotros queramos sin pasar, obviamente, por arriba de nadie. Pero es súper importante que estemos conscientes de esa libertad
y de que tenemos esa sabiduría interior para ir hacia ese camino amoroso que está destinado siempre para nosotros, aunque en ocasiones no lo parezca. Tal vez ya hemos llegado a un punto de haber escuchado los mensajes que nos dice nuestro espíritu. Y entonces ahora es momento de cooperar con el mundo transmitiendo nosotros este mensaje. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una experiencia, o bueno, varias experiencias que seguramente pueden aportar, hay que hacerlo. Porque de ahí también vienen nuevas cosas o situaciones de comprensión para nosotros mismos. Entonces no hay que quedarnos con ellos. Nuestra experiencia es válida y seguramente alguien necesita ese mensaje. Entonces, cuando somos conscientes, no tengamos miedo de ser lo que somos, de ser como somos, de que a veces, como yo, ¿no? Que a veces tartamudeo, que a veces no sé comunicar el mensaje y así. No nos importe, porque seguramente siempre va a haber una mano, un oído más bien, que nos va a escuchar y nos va a decir muchísimas gracias porque este mensaje me sirvió. Entonces, nosotros vamos a cooperar con eso, seguramente con muchas personas en este mundo. Entonces no dejemos de hacerlo y además seamos valientes para expresarnos. No nos importe lo que lo que nos van a decir. Seguramente entenderemos muchísimas cosas ahí. Ya por último, tenemos que trascender el momento presente. Y entonces recuerden que el espíritu siempre se está moviendo por todos lados y los mensajes que nos llegan, porque nos van a llegar en el presente, sí nos van a permitir transformar nuestra realidad futura. Y obviamente va a tener que ver también con las decisiones que estamos tomando cada instante y que si lo hacemos con sabiduría y en amor, seguramente nos van a traer cosas muy importantes y veremos los frutos de esas acciones que tomamos y de esos mensajes que sí logramos escuchar. Entonces, yo se los digo de veras por experiencia que no existe otra realidad más que el presente. Y el futuro normalmente nos va a llevar a seguir llorando, a seguir enojados, y son por situaciones además que ya no podemos en este momento cambiar. Obviamente sí podemos transformarlas con otros métodos, pero ya lo que pasó, más bien hay que agarrar ese aprendizaje y después de todo eso, nuestra sabiduría, aportarla a todos. Y recuerden, es importantísimo comunicarnos. Y les digo en serio, la voz del espíritu es aquella que escuchamos solo estando presentes y por supuesto que yo a eso le llamo conscientes. Entonces, amigos, los invito a estar lo más consciente para escuchar estos mensajes y estas señales que se nos van a estar presentando en todo el tiempo en estos 13 días. Y por favor, recuerden que no hay manera de entender las cosas que muchas veces nos pasan, tanto buenas como malas, o positivas o negativas, o con esta dualidad, si no ponemos el corazón y seguimos creyendo en que en este mundo existe la magia. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta explicación de la onda encantada del viento y sobre todo escuchar e ir en pos de lo que quiere nuestro corazón. Eso les deseo sobre todo en estos 13 días. Y por supuesto, les invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram y Facebook, en TokTok Camino Maya, y en YouTube y en TikTok en Corazón en Conexión. Bueno, pues yo soy su amiga Ana Gaby Padilla y me encanta, como siempre, es un gusto y es un placer poder compartir mi experiencia con ustedes. Hasta pronto.